comparto mi pantalla. Ok, entonces vamos al apunte de hoy. Y empezamos con, les decía, con secciones circulares. Ahora, un canal no es una tubería, ¿verdad? O sea, físicamente puede ser un tubo, ¿verdad? Pero no es una tubería en el sentido de que el líquido no llena completamente la sección. Entonces, eso significa que dentro del conducto hay cierta presión atmosférica que entra desde los extremos, ¿verdad? Entonces, desde los extremos entra la presión atmosférica. Entonces, ustedes tienen un tubo, ¿verdad? Aquí con el mouse me cuesta más trabajo dibujar. Pero bueno, si ustedes tienen un tubo, ¿verdad? Y no está completamente lleno, si no está completamente lleno, pues entonces pues la presión atmosférica va a entrar por los extremos, ¿verdad? Entonces la presión atmosférica va a estar siempre sobre la superficie del líquido, ¿verdad? Entonces, visto ya en su sección transversal, se puede plantear así la situación, ¿verdad? Entonces, vamos a definir la tubería como una tubería de radio R y vamos a definir un ángulo θ desde la vertical inferior hacia arriba, ¿verdad? De tal manera que este vector, este radio R, ¿verdad? Si el radio R llegara a 180 grados, estaría completamente lleno el nivel, ¿verdad? Pero, pues, obviamente no va a ser así, si no, no sería un canal. Entonces, entonces el nivel se define, ¿verdad? Con un radio de conducto y con un ángulo θ. El ángulo θ se mide desde la vertical inferior. Bueno, entonces para esta geometría, recuerden, lo que importa es calcular el radio hidráulico, que es área sobre perímetro. Entonces, para esta geometría, ¿verdad? Para estos parámetros, hay que definir área y perímetro. El perímetro vendría siendo 2rθ, ¿verdad? Este vendría siendo el perímetro y el área vendría siendo r cuadrada por θ menos seno de 2pi sobre 2. Entonces, ya después de analizar esta situación, ¿verdad? Se calcula y eso nos daría como resultado el área de la sección transversal y el perímetro en función de r y θ. Hay álgebra detrás de todo esto, ¿verdad? Identidades trigonométricas, pero así lo dejamos. Bueno, entonces después definimos el radio hidráulico, que es área sobre perímetro, ¿verdad? Dividimos, bueno, uno sobre el otro, ¿verdad? Y nos queda así. Entonces, bueno, pues ahí están las fórmulas de la geometría de una sección circular. Algo que es muy útil en la práctica, ¿verdad? Ya vimos secciones triangulares, rectangulares, trapezoidales. Y bueno, pues aquí está una más, la circular, ya con sus parámetros y la definición de su geometría. Entonces, obviamente, el tirante, nada más para terminar esto, el tirante se define con el radio y con el ángulo θ. Entonces, el tirante va a ser el radio, ¿verdad? Y obviamente aquí no está definido, pero se los digo, ¿verdad? Por un lado tienen el radio y por otro lado tienen el radio, que es esta hipotenusa, y tienen este ángulo, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? La vertical de la componente radial de arriba más el radio entero de abajo les va a dar el tirante, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Ya de aquí el diagrama ya se entiende cómo sacarlo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está la sección circular. Ahora bien, desde Manning, ¿verdad? Si uno, ya con el radio hidráulico, ¿verdad? La fórmula de Manning, después de algo de acomodo, ya quedaría así. La velocidad del perfil, la velocidad promedio del perfil de velocidades allá adentro va a ser igual a alfa sobre n, ¿verdad? Por r sobre 2, por este factor, todo eso a las 2/3, ¿verdad? Por la pendiente del canal a la 1/2. Ahora bien, fíjense bien, aquí, ¿verdad? Tenemos el coeficiente alfa. Y alfa puede valer 1 si estamos hablando del sistema internacional, metro kilogramo segundo, o puede valer 1.486 si hablamos del sistema británico, libra pie slug segundo, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, n es el coeficiente de aspereza de Manning, ¿verdad? Ya sabemos cómo calcular eso. Entonces, bueno, pues ahí está la fórmula para la velocidad representativa del perfil de velocidades
dentro del conducto con esta geometría. ¿Ah? Ahora bien, en esta geometría hay un tirante, hay algún tirante, ¿verdad? Hay algún tirante que va a provocar una velocidad máxima. Entonces, si el nivel está abajo o está arriba, ¿verdad? Va a haber ciertas velocidades representativas, pero hay un nivel óptimo, ¿verdad? Hay un nivel que va a dar, hay un tirante Y, que va a dar la velocidad más rápida posible de todas, ¿verdad? Dentro de esta sección. Y bueno, la velocidad más rápida de todas, ¿verdad? Corresponde a ese tirante óptimo. Ese tirante óptimo ocurre a 0.813 veces el diámetro del conducto, o a 0.813 veces, ¿verdad? 2 veces el radio del conducto. Si aquí tengo el parámetro R, bueno, pues aquí está R, ¿verdad? Pero bueno, aquí se agruparon estos dos y tengo el diámetro. Entonces, cuando el tirante está al 81.3% del diámetro del conducto, tenemos la velocidad máxima posible de todas las velocidades que podrían corresponder a algún tirante allá adentro. Ahora bien, ese tirante corresponde a un ángulo de 128.73 grados. Entonces, cuando este ángulo θ vale 128.73, entonces tenemos este tirante de 0.813 veces el diámetro. Y a ese tirante ocurre la velocidad más grande de todas las posibles allá adentro. Entonces, distintos tirantes dan distintas velocidades representativas. Hay una velocidad máxima, ahí está su fórmula, y esa correspondería a un tirante así, con un ángulo θ así. Bueno, pero también uno podría, no es lo mismo maximizar la velocidad a maximizar el caudal, porque recuerden que el caudal es área por velocidad, ¿verdad? Y bueno, velocidad más grande no significa caudal más grande, porque para cierta velocidad hay cierta área, ¿verdad? Entonces, distintos tirantes dan distintas áreas. Entonces, si yo quiero maximizar la velocidad, esa sería la fórmula y eso sería el tirante. Pero si yo quiero maximizar el caudal, entonces el caudal ocurre a otro tirante. Ahora el caudal ocurre, el caudal máximo de todos los posibles ocurre a un tirante de 0.938 veces el diámetro, a un ángulo de 151.21 grados. Y la fórmula para el caudal máximo a este tirante o a este ángulo es esta. Entonces, ojo con eso. No es lo mismo maximizar la velocidad de este conducto que maximizar el caudal en ese conducto, ¿verdad? Porque el caudal es área por velocidad y a distintos tirantes hay distintas áreas, ¿verdad? Entonces, el producto área-velocidad es lo que forma el caudal y un caudal máximo no corresponde a una velocidad máxima, ¿no? Ok, entonces ahí están los detalles de una sección circular, ¿verdad? Es un análisis similar se podría hacer para las demás secciones, pero bueno, esto lo dejé hasta el final porque es un dato, es un dato útil, ¿verdad? Y bueno, uno podría hacer el mismo análisis para las otras secciones, pero bueno, eso ya sería cuestión de cada quien, si les interesa, que lo desarrollen por sí mismos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Ahora vamos al tema de hoy, ¿verdad? Que son canales eficientes. Entonces, si yo quiero determinar la sección más eficiente, yo lo que busco es minimizar la resistencia para algún flujo dado. Es decir, si yo quiero transportar cierto caudal en un canal, recuerden que caudal es área por velocidad y el área depende del tirante y la velocidad depende no solo del tirante, depende de otras cosas, ¿verdad? Entonces, la sección más eficiente es la que me genera la mejor velocidad con la menor resistencia. Entonces es una combinación de esos dos factores, ¿verdad? Pero en resumen, lo que yo quiero es maximizar el radio hidráulico, ¿verdad? Recuerden que el caudal es área por velocidad, pero la velocidad, ¿verdad? La velocidad es igual a, me parece que era, bueno, si hablamos de Chessie, es coeficiente de Chessie por radio hidráulico, raíz cuadrada de radio hidráulico por pendiente, ¿verdad? Entonces,
Si yo tengo si la aspereza del canal ya está dada y la pendiente ya está dada, ¿verdad? Si yo quiero maximizar para cierto caudal dado, ¿verdad? El mejor caudal minimizando la fricción, pues de alguna manera tiene que ver con el radio hidráulico, ¿verdad? Entonces, caudal depende de dos cosas, depende de la velocidad y depende del área. Ahora, hay más fricción entre más área haya, ¿verdad? Entonces, pero también hay más, digamos, hay más flujo entre más velocidad haya. Entonces, es una pugna entre área del canal y radio hidráulico del canal. Esos dos parámetros. Uno quiere mayor radio hidráulico a menor área. Entonces, para algún caudal y cierta área, lo que yo quiero es maximizar el radio hidráulico. Entonces, vamos a imaginarnos, ¿verdad? Que para cierto caudal y cierta área, yo quiero maximizar el radio hidráulico. Esa es la manera en que uno buscaría, digamos, buscar la sección más eficiente. Y bueno, la manera en que se procede para esto es que uno determina el área si nosotros nos fijamos nada más en el radio hidráulico, o sea, maximizar el radio hidráulico, pues uno tiene que calcular el área y el perímetro para alguna sección. Entonces, consideremos primero como ejemplo el canal trapezoidal. Para un canal trapezoidal, esta es la fórmula del área, esta es la fórmula del perímetro. Ahora bien, si yo quiero, vamos a ver, ahora bien, el perímetro de... Este es área sobre... Espérame tantito, estoy tratando de ver aquí qué fue lo que hice. Ok, sí. Ok, este es el área, este es el perímetro. Más cotangente. Ok, este término es este término. Oh. Ok, esto de regreso, parece, ¿verdad? Sí. Ok. Nomás déjenme ver aquí. B. Este es el... Ok. Estoy tratando de... Para que este apunte lo generé hace tiempo, pero estoy haciendo memoria. Ok. P en función de Y. Ok, si yo divido... Permítame un minuto nada más. A ver, Y cotangente. Y cotangente es este. 2Y más cotangente. Ok, este término de acá. 2 veces Y raíz de 1. Es este y este. Y luego tenemos... Y tenemos este ancho. Y este ancho... Es A sobre Y menos Y cotangente. Ok, entonces eso significa que estos dos términos, B debe ser igual a estos dos, expresado en función del área. Ok, ya entendí. Bueno, el área de un canal trapezoidal, esa es la fórmula. El perímetro mojado de un canal trapezoidal, esta es la fórmula.
Entonces, vamos a expresar el perímetro en función de Y, pero expresar el perímetro de tal manera que se incluya el área, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para el perímetro tengo 2 veces esta expresión, pero este Y por la raíz de 1 más cotangente al cuadrado es la suma de esta diagonal y de esta diagonal, ¿verdad? Entonces, eso significa que solamente para calcular el perímetro lo que falta es la base, ¿verdad? Ahora, esta base, ¿verdad? Se puede expresar en función del área. Se puede expresar en función del área, del tirante y del ángulo teta, ¿no? Es decir, hay una relación entre ellas, ¿verdad? Es más, ok, ya vi. Esta B es el despeje de B de aquí, ¿verdad? Entonces B de aquí es área menos Y cuadrada cotangente y luego la Y pasa dividiendo, ¿verdad? Entonces B es igual al área menos Y cuadrada cotangente, ¿verdad? Y luego todo eso dividido entre Y. Entonces efectivamente queda área sobre Y, ahí está, y luego Y por cotangente, ahí está. Ok, entonces perímetro es igual a B, ¿verdad? Expresado en función del área, ¿verdad? Más 2Y, que es esto de acá. Bueno, ahí está. Entonces ya tenemos el perímetro de estas dos. Agarramos las dos expresiones que me definen la geometría y vamos a combinar esas dos definiendo el perímetro. Ok, entonces ya tenemos perímetro en función de Y, perímetro expresado como una combinación de estas dos fórmulas. Bueno, una vez que tenemos el perímetro, recuerden que lo que se busca es maximizar el radio hidráulico, ¿verdad? Eso es lo que se busca hacer. Ahora, si el radio hidráulico es área sobre perímetro y se busca maximizar el radio hidráulico, entonces se busca minimizar el perímetro, ¿verdad? Entonces uno tiene radio hidráulico igual a área sobre perímetro. Entonces, si uno quiere maximizar el radio hidráulico, uno tiene que minimizar el perímetro, ¿verdad? Son inversamente proporcionales. Entonces, uno buscaría el mínimo de esta expresión. Ahora, ya tengo P en función de Y, tomando en cuenta todos los parámetros de mi geometría, el perímetro expresado en función del área. Pero ya al final todo queda en función de Y. Ahora, yo quiero minimizar el perímetro. Minimizando el perímetro, yo logro maximizar el radio hidráulico. Entonces, lo que hago es que digo, bueno, si P depende de Y, el mínimo de P ocurre en la derivada de dP con respecto a dy igual a 0. Entonces voy a agarrar el perímetro en función de Y lo derivo con respecto a Y y lo igualo a 0. Ahora, la derivada del perímetro, si ustedes derivan esta expresión con respecto a Y, les va a quedar esta fórmula, ¿no? Entonces, de aquí, de esta fórmula, ustedes pueden despejar el área, ¿verdad? De esta fórmula ustedes pueden despejar el área queda así. Ok, luego, el perímetro de esta fórmula, ya una vez que tienen el área, ¿verdad? Vamos a ver, de aquí, despejarían, y ya una vez que tienen el área, bueno, ya una vez que tienen el área, sustituyen. Vamos a ver. Ok, ya con ese valor del área, sustituyen aquí la fórmula de perímetro, ¿verdad? Y ya tienen la fórmula del perímetro, exactamente. Entonces, ya una vez que tienen el área, la sustituyen en la fórmula del perímetro y ya tienen la fórmula del perímetro. Y ahí está. Y si ustedes dicen radio hidráulico igual a área sobre perímetro, dividiendo estos dos les va a dar un medio de Y. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahí ya tenemos la geometría del canal trapezoidal más eficiente de todos. Entonces, si yo quiero el canal trapezoidal con la sección más eficiente de todas, es decir, la que me ofrece máximo caudal con menor resistencia, se logra maximizando el radio hidráulico. Y al hacer eso, llego a este conjunto de fórmulas. Entonces, un canal trapezoidal
cuyo radio hidráulico sea la mitad de su tirante, es el canal trapezoidal más eficiente de todos, ¿verdad? Al final nos quedamos con esta situación, ¿verdad? Ahora bien, vamos a considerar un canal rectangular. Un canal rectangular es una sección trapezoidal con un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Si vemos este trapezoide, ¿verdad? O este trapecio, si ustedes ponen un ángulo de 90 grados, pues tienen una sección rectangular. Tienen una sección rectangular. Entonces, vamos a ver, con un ángulo de 90, sustituyen. Entonces, si estas son las fórmulas de la sección trapezoidal, bueno, pues nada más donde vean teta pongan 90 grados, ¿verdad? Entonces aquí y aquí ponen 90 grados para el área. Y aquí y acá ponen 90 grados para el perímetro. Y llegamos a esta fórmula. El canal rectangular, el más eficiente de todos, es aquel cuya área sea 2y cuadrada, cuyo perímetro sea 4y, cuyo radio hidráulico sea la mitad del tirante. Ahora, esto no es ninguna sorpresa, porque un canal rectangular es un canal trapezoidal, ¿verdad? Con ángulo de 90 grados. Entonces, sigue siendo la mitad del tirante, ¿verdad? Sigue siendo la mitad del tirante. Y el ancho del canal rectangular, pues es igual a área sobre y. Entonces, el ancho debe ser 2 veces el tirante. Entonces, aquí ya llegamos a otra peculiaridad, ¿verdad? Un canal rectangular, ¿cómo identifico que es el más eficiente de todos? Es aquel cuyo ancho sea el doble del tirante, ¿verdad? Y trapezoidal, bueno, pues es un poquito más complicado de definir, pero ahorita lo vamos a definir en unos momentos más. Pero canal rectangular, a golpe de vista, si el ancho es el doble del tirante, es el canal rectangular más eficiente de todos. Entonces, cuando estamos analizando canales, uno como ingeniero debe decir, si el canal a qué profundidad debe estar lleno, ¿verdad? Bueno, pues uno buscaría el canal más eficiente de todos. Es decir, el que tenga la menor resistencia, la menor cantidad de fricción para el caudal que está transportando, ¿verdad? Entonces, pues en el trapezoide, ¿verdad? En el trapecio de su sección transversal, esas son las condiciones. El canal rectangular, a golpe de vista, nada más tengo que decir, hey, el ancho tiene que ser el doble del tirante. Ahora, regresemos al canal trapezoidal. Nosotros queremos, así como el canal rectangular, a golpe de vista decimos el ancho es el doble del tirante, debe haber una condición donde a golpe de vista, ¿verdad? Correspondiente a estas condiciones, ¿verdad? El trapecio es el más eficiente posible. Entonces vamos a hurgar un poquito más. Entonces, decimos, bueno, el perímetro depende de dos cosas. Fíjense bien, el perímetro depende de Y, sí es cierto, pero también lo puedo decir que depende del cotangente de teta, ¿verdad? Vamos a ver. Podemos decir que también depende del cotangente de teta. Porque si se fijan, bueno, pues aquí tengo cotangente de teta y aquí tengo cotangente de teta. Entonces, a golpe de vista, ¿cuál es el ángulo? ¿Verdad? ¿Cuál es el ángulo del trapecio? ¿Cuál es el ángulo del trapecio que a golpe de vista me diga, hey, es el trapecio más eficiente de todos? Porque por un lado aquí tenemos la relación entre el tirante y el radio hidráulico, ¿verdad? Si expreso el perímetro en función de Y, simplemente derivé el perímetro con respecto a Y y de ahí calculé el mínimo. Pero otra cosa sería, bueno, así como hay un tirante óptimo, debe haber un ángulo óptimo también, ¿verdad? Entonces, vemos que el perímetro depende del cotangente de teta. Entonces, buscamos el P mínimo, que el P mínimo me da la sección más eficiente, pero ahora derivando en función de Y, mejor vamos a derivar en función del cotangente de teta, para hallar el ángulo que me dé la sección más eficiente, el ángulo que me dé el perímetro mínimo. Entonces, derivamos perímetro con respecto a la cotangente de teta. Vamos a llamar alfa cotangente de teta, nada más para resumir. Entonces derivamos el perímetro, ¿verdad? Con respecto a cotangente de teta y lo igualamos a 0, ¿verdad? Y ya lo que nos queda, ¿verdad? Que es esta ecuación, ¿verdad? De ahí despejamos alfa, ¿verdad? Alfa aparece aquí y aparece acá. Entonces vamos a despejar alfa.
Y al despejar alfa, llegamos a esta fórmula, ¿verdad? Llegamos a esta fórmula y esta fórmula me dice que alfa, que es el cotangente de teta, es igual a 1 sobre raíz de 3. Entonces de aquí podemos despejar teta. Y bueno, teta es el arcotangente de 1 sobre raíz de 3, es decir, 60 grados. Entonces, moraleja, la mejor sección transversal a golpe de vista, ¿verdad? Es aquella que tiene un ángulo de 60 grados, ¿verdad? Es un ángulo que tiene 60 grados. Y entonces, si tenemos un ángulo de 60 grados, pues adivinen qué, tenemos un hexágono, tenemos medio hexágono, ¿verdad? Porque medio hexágono es aquel, ¿verdad? Donde los ángulos son, estos ángulos son de 60, ¿verdad? 60, 60, 60, y 60, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, medio hexágono, ¿verdad? Me va a dar la sección más eficiente. Entonces, en función del tirante tenemos estas fórmulas, que a golpe de vista no me dice gran cosa, pero si expresamos el perímetro mínimo no en función de Y, sino en función de teta, ¿verdad? Llegamos a la conclusión que el perímetro mínimo ocurre en teta igual a 60 y eso corresponde a medio hexágono. Entonces ahí sí, a golpe de vista puedo decir, este es el canal más eficiente de todos. Entonces, un canal de 60 grados es el canal que me va a ofrecer la menor cantidad de fricción posible para un caudal dado, ¿verdad? Es decir, canales pueden tener distintos ángulos, ¿verdad? Pero el canal con ángulo de 60 es el que me ofrece la menor cantidad de fricción posible, porque es la que tiene el menor perímetro mojado de todos los canales trapezoidales. Entonces, conclusiones. Tenemos que un canal rectangular, ¿verdad? El ancho, el doble del tirante, el que me ofrece menor cantidad de fricción posible, ¿verdad? Distintos anchos de canales rectangulares, ¿verdad? Me van a dar distintas fricciones, pero cuando el ancho es el doble del tirante, es la menor cantidad de fricción posible. Y en canales hexagonales, un ángulo de 60 grados, ¿verdad? Es el más eficiente de todos. Distintos ángulos me dan distintas fricciones. Un ángulo de 60 me da la menor cantidad de fricción posible. Ahora bien, si vamos con el circular y hacemos el mismo análisis, ¿verdad? Acabamos de ver la geometría circular al inicio, ¿verdad? El análisis también me va a decir que un conducto circular con tirante justo a la mitad, es decir, un tirante igual al radio, es el canal más eficiente de todos. Entonces, en el canal circular ya hemos visto tres condiciones. Hemos visto, si nos vamos al inicio de la clase, ¿verdad? Hemos visto que un tirante de 0.813 veces el diámetro me da la velocidad máxima posible del perfil. Un tirante de 0.938 veces el diámetro me va a dar el caudal máximo de todos los tirantes posibles. Pero ahora, si hablamos de eficiencia, ¿verdad? Un canal que está lleno a la mitad me va a dar la menor fricción, pérdidas por fricciones posible, ¿verdad? Entonces ya tenemos tres condiciones, dependiendo qué es lo que uno quiere, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a terminar la clase de hoy con un ejemplo y vamos a hablar de un canal rectangular óptimo, ¿verdad? Óptimo. Entonces, queremos un canal rectangular el más eficiente posible. Entonces, si nos vamos al apunte de hoy, para el canal rectangular vemos que el ancho debe ser el doble del tirante, ¿verdad? Eso es lo que nos dice óptimo. Ahora bien, está transportando agua y las paredes son de ladrillo. Si ustedes van a la tabla de Manning, el ladrillo les va a dar 0.015. Vamos aquí a la tabla, nada más para que lo ubiquen. Recuerden que la tabla está en inglés, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver. Archivos, materiales de clase, día 3, Manning. Ok, vamos a ver. Entonces, ok, ahí está. Entonces, el material dijimos que era ladrillo. Ladrillo es brickwork, ¿verdad? Brick es ladrillo. Brickwork significa que es una pared de ladrillo, ¿verdad? Entonces, para pared de ladrillo, el N vale 0.015
brickwork, 0.015 más menos 0.002. El n es, bueno, este es el n, ¿verdad? 0.015 centrado en 0.015. Entonces, es el valor que vamos a escoger, ¿verdad? Clay tile, esto es un cerámico. Esos son mosaicos, ¿verdad? Clay tiles es pues son mosaicos de arcilla, ¿verdad? Pero es una cerámica, ¿verdad? Entonces, ahí están pegaditos los dos, 0.014, 0.015. Entonces, vamos a ver. Entonces, ladrillo, 0.015, ahí está, brickwork, ¿verdad? Ahora, el caudal que va a transportar ese canal es 5 metros cúbicos por segundo y el canal está a una pendiente de 0.001. Entonces, la pregunta es, si yo quiero transportar 5 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Por un lado estoy diciendo que quiero el canal rectangular, el mejor canal rectangular, es decir, un canal rectangular óptimo, que transporta un caudal de 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, para esta aspereza y esta pendiente, si quiero transportar 5 metros cúbicos por segundo, ¿qué sección me va a dar la menor cantidad de fricción posible? ¿Verdad? Bueno, pues, canal rectangular óptimo significa que el ancho es el doble del tirante. Entonces hay que calcular el tirante. Vamos a ver cuál va a ser el tirante para este canal, ¿verdad? Entonces, la geometría para un canal rectangular óptimo, aquí nos vamos aquí a las apuntes, ¿verdad? Tenemos que el área es 2y cuadrada y el perímetro es 4y. Radio hidráulico, un medio de y, ¿verdad? Entonces, esos son los datos para un canal rectangular óptimo. Entonces, ahí está, área igual a 2y cuadrada, radio hidráulico, un medio de y. Son los datos que nos van a hacer falta. Entonces, vamos a la fórmula de Manning, ¿verdad? Y decimos Q igual el sistema internacional, aquí están metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces el coeficiente va a ser 1, ¿verdad? 1 sobre n, área radiohidráulico a 2/3, pendiente a 1/2. Ahora, nomás metemos los datos, ¿verdad? Entonces el caudal vale 5, ahí está. Es ladrillo, n vale 0.015, ahí está. Y después tenemos el área, ¿verdad? El área es 2y cuadrada. Radio hidráulico, un medio de y. Acuérdense que estamos hablando de un canal óptimo, ¿verdad? Y la pendiente, ¿verdad? Son datos del problema. Ok. Ahora bien, entonces aquí me va a quedar una ecuación en y. Entonces despejo y. Ok. Entonces despejo y a la 8. De esta ecuación me quedan y a la 8/3, ¿verdad? Aquí tenemos, vamos a ver. Si expresamos como sextos, ¿verdad? Aquí sería 12 sextos, más 4 sextos, más 3 sextos, y eso se reduce a 8/3. Entonces ya a la 8/3 igual, y sustituyo lo demás, ¿verdad? Y me queda el despeje, y me dice 1.882. Y bueno, aquí elevo a la 3/8, ¿verdad? 3/8. Y aquí elevo a la 3/8 también, ¿verdad? Y me dice que el tirante debe ser 1.27. Entonces, para este ejemplo, ¿verdad? Yo sé que el tirante vale 1.27. Entonces, ok, ya tengo el tirante. Pero recuerden, si es un canal óptimo, dijimos que B es el doble del tirante, ¿verdad? Entonces, porque no nos han dicho el ancho, de hecho el ancho lo tenemos que poner nosotros de acuerdo al tirante que resulte, ¿verdad? Entonces el tirante depende del caudal y de las otras condiciones, y ya una vez que identifique el tirante, claro, metiendo en la fórmula del caudal cuánto es el área del radio hidráulico para una sección óptima, ya una vez que determino el tirante, ahora me toca determinar el ancho. Y bueno, pues el ancho es el doble del tirante, ¿verdad? Entonces, el doble de 1.27 es un 2.54 realmente. Lo que pasa es que aquí trabajé, lo redondeé, ¿verdad? Eran más decimales, ¿verdad? Pero es 2.54, ¿verdad? Pero bueno, yo llegué a ese 2.53 por otras operaciones. A es igual a 2y cuadrada, ahí está. Y el tirante es área sobre y, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí en decimales me da 2.53.
Pero si nos basamos nada más en el tirante, ¿verdad? El ancho es el doble, pues ahí daría 2.54, ¿verdad? Entonces, simplemente es un error ahí de decimales debido a dividir decimales entre sí, ¿verdad? Hay un error que se va acumulando si uno va truncando, ¿no? Pero bueno, entonces, moraleja, yo quiero determinar las dimensiones de alguna geometría y lo que tengo que hacer es, para un caudal dado, una aspereza dada y una pendiente dada, ¿verdad? Para las condiciones óptimas, esos datos los sustituyo en la fórmula del caudal y de ahí despejo el tirante. Y una vez tenido el tirante, ahora sí procedo a calcular el ancho, ¿verdad? Bueno, ya casi terminé con este tema. Me faltó mencionar algo. Aquí está. Les decía, en una sección circular, un canal lleno a la mitad es el más eficiente de todos. Significa que para alguna aspereza, caudal y pendiente, esta sección me va a dar la menor cantidad de pérdidas por fricción posible. Ahora bien, si yo comparo la sección circular contra la sección trapezoidal, contra la sección rectangular, y si nos vamos hasta con la triangular, que aquí no la analizamos, pero se podría analizar de la misma manera, se puede demostrar, ¿verdad? Si uno hace el análisis de todo eso, ¿verdad? Que la mejor sección de todas es un semicírculo. Entonces, de todas las secciones, si ustedes comparan la circular más eficiente, trapezoidal más eficiente, rectangular más eficiente y hasta triangular más eficiente, ¿verdad? Si ustedes agarran todas, la más eficiente de todas ellas entre sí es el conducto circular. Entonces, el conducto circular pues es una geometría, ¿verdad? Que bueno, es muy útil en ese sentido. Se minimizan pérdidas por fricción para algún caudal dado, ¿verdad? Entonces, entonces recuerden, para un caudal dado, la más eficiente es la que ofrece menos fricción. Más eficiente significa mayor radio hidráulico. Mayor radio hidráulico significa menor perímetro mojado para algún área dada. Entonces, de ahí nace el análisis, ¿verdad? Menor perímetro mojado para alguna área dada porque queremos maximizar el radio hidráulico. Ok, entonces ese es el tema de hoy. Vamos a subir a la plataforma el apunte. Entonces, archivos. Unidad 3, ya estamos llegando al final. Es el apunte 8. Entonces, ok, ahí está. Vamos a checar que todo esté bien. Ok. Entonces, les recomiendo, ¿verdad? Nada más, tener muy bien en su formulario la sección circular, la sección trapezoidal, ángulo de 60, medio círculo, la rectangular, el ancho es doble del tirante. Eso son cosas que hay que tener muy presentes a la hora de hacer ejercicios, ¿verdad? Y también las fórmulas de la geometría del canal circular, ¿verdad? Es algo que les podía lanzar yo en el examen o en la tarea, ¿verdad? Entonces, tener presente también esa fórmula. Es algo muy útil en la práctica. Bueno, entonces, esa es la clase de hoy. El día de mañana vamos a tocar el último tema. El último tema que es, son vertedores. Ahora, ¿qué es un vertedor? Un vertedor es lo equivalente a un tubo Venturi, a un medidor de flujo másico, ¿verdad? Entonces, así como en tuberías, uno tiene medidores de flujo másico o tubos Venturi, ¿verdad? Bueno, pues en canales, si yo quiero medir el caudal que está pasando por el canal, ¿verdad? Yo tengo que reducir el diámetro, así como en tuberías. El tubo Venturi, ¿qué es? Cambia el diámetro dentro de una tubería. Y de ese cambio de diámetro yo puedo calcular el flujo másico ahí. Bueno, pues en canales es lo mismo. Un vertedor es simplemente algún tipo de... Imagínense una compuerta a la inversa. La compuerta tiene la apertura abajo. El vertedor es una compuerta, pero tiene la apertura arriba. Entonces el flujo, está la pared del canal, ¿verdad? Y el flujo se vierte sobre esa pared, ¿verdad? Entonces al vertirse, va del tirante, ¿verdad? Al pasar sobre la barrera, se hace más pequeño el conducto.
Y en ese cambio de diámetro, ¿verdad? Uno analizando la geometría de la superficie, uno puede determinar cuál es el caudal que está pasando por ahí. Entonces, el vertedor es nada más un instrumento para medir caudal en canales hidráulicos, ¿verdad? Y mañana vamos a ver las fórmulas de dos tipos de vertedores que son los más comunes en la práctica, ¿verdad? Es lo que vamos a ver el día de mañana y con eso ya acabamos la unidad 3. Entonces, antes de despedirme el día de hoy, ¿alguna pregunta o comentario? Ok, perfecto. Entonces, ahí lo dejamos el día de hoy, ¿verdad? Y el día de mañana ya terminamos esta unidad. Y si mañana no se las traigo, ya el miércoles les tengo preparada ya la tarea de esta unidad 3. Esta unidad 3, la tarea, si se las encargo mañana o pasado, sería para entregarme dentro de una semana, la semana que entra, ¿verdad? Y el examen sería ya sea al final de esa semana o al final de la otra, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen, ¿verdad? Si quieren el examen dentro de, no sé, dentro de semana y cachito o dentro de 2 semanas y cachito, ¿verdad? Entonces, ahí me lo dicen mañana o pasado cuando les encargue la tarea, ¿no? Bueno, entonces, dejamos de grabar.